Hola chicos y chicas, empezamos la clase, la primera clase que comparto de esta semana. La subo ya un poco más tarde, pido una disculpa por eso. Me enfermé y no podía ni hablar, entonces decidí grabar los videos hasta hoy miércoles para poder sanar un poquito la garganta entre clase y clase de lunes y martes. Pero nada, comenzamos trabajando con la información que viene de la página 53.5 a la 55, ¿ok? Vamos a regresar a platicar un poquito de la eh, la función del Estado benefactor a nivel internacional, porque pues prácticamente de eso estaremos hablando en las siguientes clases, del Estado benefactor en México, cuando hacemos este análisis del país entre 1940 y 1970. Y propiamente quisiera señalar ciertas cosas de esta lectura que tocó y que esto que quiero señalar es bastante como puntual, ¿no? Comencemos por esta imagen que viene entre estas páginas, en las cuales si se dan cuenta, la imagen muestra probablemente eh, pues nada, un palacio, eh, tal vez inglés, que sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Noten las manchas que tiene, noten que probablemente esos puntos blancos tengan que ver con con balas perdidas que se impactaron contra esas figuras hechas a partir de cemento. Miren lo destruida que está la pared frente al palacio, me refiero a esta de acá. Muy probablemente tiene que ver con la explosión de, qué sé yo, de granadas, o a menos de que haya sido bombardeado también el lugar. Y quiero que nos detengamos un momento, por terrible que suene, a pensar en cómo fue la batalla que se libró concretamente en este lugar. Pensemos en cuánta gente murió, pensemos en la forma en la que murió, pensemos también en las familias de estas personas, en cómo afectó la muerte probablemente de estos hombres, eh, que en algunos casos tenían familiares que pudieron o no depender de ellos, ¿no? O sea, lo que quiero hacer es detenernos a pensar en lo horrible que fue la Segunda Guerra Mundial, como horrible tiene que ser necesariamente una guerra. Y entonces contrastémoslo con el pie de página, ¿no? Que viene con la descripción que tiene la imagen. Esto es una captura de pantalla del libro y llama mi atención lo que dice, la guerra europea provocó que economías como la mexicana aceleraran su industrialización para abastecerse de bienes que antes importaban. Me parece bien interesante, o sea, cómo hay un mensaje tan optimista frente a una imagen tan terrorífica. Pero me gusta mucho este contraste que se muestra en el libro, que yo no sé si se hizo deliberadamente o no, que si se hizo voluntariamente o no, que si se quería generar este contraste, pero pues es que así de contrastante fue ese periodo y bueno, así de contrastantes son los procesos bélicos a nivel mundial, si se ponen a pensar. Lo que para países europeos que la vivieron de primera mano fue uno de los procesos históricos más terribles que pudieron haber experimentado, para México y otros países que sobre todo que estaban en relación directa con Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial supuso un beneficio económico exponencial. Em, bueno, eh, bo- los efectos de la Segunda Guerra Mundial se pudieron ver, por ejemplo, en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, que comienza en 1946, un presidente mexicano. Mm, y yo quisiera comenzar a hablar de este tema preguntándonos cuál era el paso al desarrollo económico en esta época propiamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues si se acuerdan, pues a partir de los acuerdos de Bretton Woods o a partir de que les gusta, vamos, el nuevo paradigma eh, de lo que es desarrollado,
de lo que es el desarrollo a nivel internacional era que un país desarrollado, un país que se desarrolla económicamente, es exclusivamente aquel que invierte en su industria. Entonces, ¿cuál era el paso al desarrollo económico en esta época? Era la industrialización. Y nada, sin ella se podía decir que el país no tenía el desarrollo suficiente, ¿no? El desarrollo adecuado. Mm, por eso Miguel Alemán, en su sexenio, podemos ver que le dedicó gran parte del dinero que vino de la Segunda Guerra Mundial al país, se lo dedicó a la industrialización de México. Pero de la misma forma a la elaboración de obras públicas que no necesariamente suponían la inversión en infraestructura para facilitar el crecimiento de las empresas, sino más bien hay que reconocerlo, el gobierno de Miguel Alemán fue un gobierno corrupto que aprovechó la elaboración de obras públicas para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos, a sus compañeros, a través de relaciones de nepotismo. Recordemos que el nepotismo, por cierto, son es el fenómeno que ocurre cuando una persona es elegida para desempeñar determinado cargo, no por sus capacidades, sino por sus relaciones sociales. En ese sentido, nepotista es cuando un presidente elige a un amigo suyo como un fiscal, o a sus hermanos, o a sus primos, o a la gente con la que tiene relaciones más cercanas, cosa que fue bastante común en el sexenio de Miguel Alemán. Bueno, pues vamos a hablar propiamente de los acuerdos de Bretton Woods un momento, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de los acuerdos de Bretton Woods? Bueno, pues concretamente hablo de cómo antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, misma que termina en 1945, en 1944 ya se tenía pues, prácticamente declarado quiénes iban a ser los países que saldrían victoriosos económicamente de la Segunda Guerra Mundial, eh, que en realidad el que mayor beneficio recibió de la misma fue Estados Unidos. Entonces, en este mismo año, 1944, ya establecidos quiénes y cómo iba a terminar la Segunda Guerra Mundial en cuestiones económicas, políticas, sociales para todo el mundo, Estados Unidos propone una reunión con con los principales países que estarían de acuerdo con su forma de fungir eh, como principal país, ¿no? Como país hegemónico, como país que influencia las decisiones del resto de países. Eh, a estos acuerdos, a esta junta, fueron los representantes de 44 países. Obviamente, ninguno de ellos tenía relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque sobre todo eran países que se relacionaban con la OTAN, que tenían formas de gobierno republicanas, democráticas, que tenían formas de economía capitalista. Em, las dos consecuencias principales de los acuerdos de Bretton Woods, en las cuales estuvieron de acuerdo todos y todas, fueron, en primera instancia, la sustitución del patrón Libra eh, para medir el tipo de cambio del resto de los países. Quiero decir, antes, como pueden recordar, Reino Unido fue quien decidió que para que se supiera cuánto dinero tenía un país y en ese sentido vieran cuánto dinero podía imprimir y cuánto valía la moneda nacional de cada país, Reino Unido, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue decir no se preocupen, hagámoslo a partir de la capacidad o sea, de la cantidad de oro que tiene de cada país. La cuestión es que Reino Unido en ese momento poseía, debido a sus colonias,
ya que tenía tantas colonias ultramarinas, y en África poseía algo así como tres cuartas partes de todas las minas de oro que habían en el mundo. Entonces prácticamente la gente, o sea, los países para medir cuánto dinero, cuánto valía el dinero que tenían, cuánto valía su moneda, tenían que compararla con la libra de Reino Unido. Esto a final de cuentas supuso en Europa, en los países desarrollados, llamémosle económicamente, a las principales potencias, supuso una sujeción, supuso una sumisión, supuso una relación relativamente injusta porque a final de cuentas las monedas que tenían estos países solo podían someterse ante la libra de Reino Unido. Y esta fue una forma en la cual Reino Unido no solo se aprovechó de sus colonias ultramarinas, de sus colonias en África, sino que también les ponía un alto a las potencias europeas. Y nadie podía nadie podía estar en desacuerdo con Reino Unido porque esto habría supuesto una guerra directamente. Habría dicho algo así como un perfecto, tú no quieres utilizar el patrón oro que estoy proponiendo, está bien. Habríamos entonces de llevar a cabo un conflicto bélico y ver quién puede establecer su moneda, si tu país o mi país, que obviamente fue algo a lo que ningún país se atrevió hasta la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido fue una de las primeras, de las causas principales de que se librara la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos hace exactamente lo mismo, pero quita la libra y pone el dólar, que estaba a la onza de oro estaba a $32. Entonces, a partir de ese momento, las monedas nacionales de cualquier país tenían que medirse a partir de cuántos dólares valía su moneda. Esto supuso, o sea, el empleo eh, del dólar como una divisa internacional supuso un auge económico para Estados Unidos. Señalo poco más abajo, partiendo del libro, que nadie pudo oponerse a este nuevo patrón porque Estados Unidos era ya la potencia militar y financiera hegemónica en el mundo. Lo que quiero decir es que, o sea, era hegemónica en el sentido de que al vender sus productos y servicios tenía una forma de influencia, llamémosle ideológica, en todo el mundo. O sea, todo el mundo comenzaba a pensar como estadounidense o a partir de la forma de vida que se esperaba tener en Estados Unidos, ¿no? Es entonces cuando se expande el American Way of Life, el sueño americano, vamos, en Latinoamérica se comienza a mirar muchísimo hacia el norte porque a partir de los productos que se consumían se aprendía mucho de la forma de vida estadounidense y en ese sentido era hegemónica, pero además de todo pues, era una potencia financiera en el sentido de que el resto de países ya le debía dinero y le iba a deber mucho más dinero después o conforme los años pasaran después de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente era una potencia militar porque sus capacidades nucleares hacía que nadie se pusiera en desacuerdo con las decisiones de Estados Unidos en términos de, por ejemplo, el establecimiento de este patrón, ¿no? Del patrón dólar. Em, y quisiera, y la segunda consecuencia de la generación, de la celebración de los acuerdos de Bretton Woods fue la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Em, Vamos a hablar un poquito de estos dos organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, su labor principal para pronto era fomentar el análisis económico para entender cómo podría crecer un país económicamente. Y una vez que se tuvieron estos estudios, se le mostraron a diversos países y se les convenció de llevar a cabo estas formas
de administración económica, debido a que, según explicaba el FMI y el Banco Mundial, si un país que tiene relación con el resto de países occidentales capitalistas crece, el resto de países van a crecer. Esto debido al mercado financiero. Entonces, si México tomaba en cuenta los estudios que le presentaba el FMI y el Banco Mundial, eh, podía entonces crecer económicamente y el resto de países podía invertir en México y crecer a la par de él. Entonces el FMI y el Banco Mundial lo que hacían era, una vez que tenían estos estudios, se los mostraban a los gobiernos y les decían, si tú llevas a cabo estas políticas que proponemos, te vamos a dar un préstamo. Y vamos, en cuanto crezcas, en cuanto tu país crezca debido a que estas medidas, pues cuando menos son demostradas científicamente por las universidades más prestigiadas del mundo, cuando crezcas, pues nos regresas el dinero y todos crecemos, a todos nos va bien, ¿no? Entonces, esas fueron las dos consecuencias principales de los acuerdos de Bretton Woods. Por un lado, el establecimiento del patrón dólar y por otro, la generación de los dos organismos internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Una publicación que me llamó la atención. Es una publicación del Banco Mundial, del Grupo Banco Mundial, en la cual se habla de los acuerdos de Bretton Woods. Miren, es esta de acá. A ver, si el Banco Mundial nació de Bretton Woods, pues es obvio que va a hablar bien de Bretton Woods, ¿no? Entonces el título es Bretton Woods, 75 años de solidaridad con América Latina y el Caribe. Llama mi atención el epígrafe con el cual comienza, que es: de las cenizas de un mundo destruido por los horrores de una guerra como ninguna antes, nació un nuevo paradigma de la paz. A lo cual yo de entrada ya comenzaría criticando, porque digo, ¿cómo que un nuevo paradigma de la paz si a final de cuentas una de las dos decisiones de Bretton Woods fue la imposición del patrón dólar a nivel internacional, que no pudo ser criticada o puesta en duda por el resto de países, debido a que no solo Estados Unidos era una potencia financiera y hegemónica, sino principalmente porque era una potencia militar? Eh, en ese sentido, lo que podría decir es, a final de cuentas, la Segunda Guerra Mundial termina de la misma forma en la cual comienza la Primera Guerra Mundial. Y la forma en la que termina esta Segunda Guerra Mundial es la razón por la cual comenzó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos con respecto a ese paradigma de la paz. Em, en este texto llama también mi atención cómo, chequen, América Latina tuvo mucha importancia en la conferencia de Bretton Woods. Chequen, casi la mitad de países representados en la conferencia eran latinoamericanos. Eran 19 delegaciones en total, 19 de 44. Eh, Señalo esto porque hay algo bien interesante. Se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero hubo una organización internacional que no pudo ser creada debido a la protesta de los países latinoamericanos en la Junta de Bretton Woods. Chéquense esto, concretamente se los voy a leer para que lo tengan, esto viene del libro y dice: el tercer organismo que se quería crear era la Organización Internacional del Comercio, la OIC, em, para su promoción entre los países miembros, como había ocurrido antes de la Primera Guerra Mundial. Esto debido a que entre las dos guerras mundiales los países fueron cerrando sus fronteras y esto provocó empobrecimiento y desempleo, facilitando la llegada de gobiernos autoritarios y militaristas como el de Hitler. Sin embargo, la OIC no pudo crearse en Bretton Woods porque un grupo de países no estuvo de acuerdo con ello, particularmente los latinoamericanos, que habían decidido que el libre comercio les ocasionaría más daño que beneficio, y no deseaban apoyar una organización que lo promoviera. Para evitar desacuerdos, la OIC no fue creada, y poco después Estados Unidos promovió el Acuerdo General de Aranceles y Comercios, GATT por sus siglas en inglés, al cual México ingresó hasta 1986. A ver, hubo un... el acuerdo de Bretton Woods fue en 1944
Y México no entra a una apertura comercial internacional sino hasta 1986. Es decir, México tardó 42 años en aceptar entrar en un acuerdo de apertura internacional a nivel comercial. La pregunta entonces sería, ¿por qué? A ver, hoy en día vivimos en condiciones de apertura comercial internacional. ¿Cuáles serían las diferencias que podemos encontrar entre un México de antes de 1944, digo, entre un México de antes de 1986 y el México que vivimos hoy en día? Em, Propiamente algo que podemos señalar en esta diferencia es el hecho de que la competencia internacional entrando en México en cierta forma puede suponer una serie de problemáticas. Por ejemplo, el permitir que empresas estadounidenses no sean o sea, entren a México sin regulación alguna, como se esperaba en la Organización Internacional del Comercio, o bueno, como sobre todo se puede ver en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ya entrados en 1986, porque es un acuerdo ya en el neoliberalismo. El hecho de que no haya una correcta regulación en la entrada de empresas extranjeras en Estados Unidos es que la competencia que éstas pueden tener con las empresas mexicanas puede ser abrumadora, en el sentido de que las empresas mexicanas no tienen las capacidades materiales que sí tienen las empresas extranjeras que llegan hasta acá. A ver, si llegaron hasta acá es porque ya tuvieron un crecimiento tan grande en su propio país que se permiten exportar y generar nada, ramas de esta empresa a nivel internacional. Por lo tanto, estamos hablando muy probablemente de empresas que ya son grandes, que son desarrolladas, que llevan años, que son el producto del desarrollo económico estadounidense y se les pone a competir con empresas mexicanas que no necesariamente llevan tanto tiempo, que no necesariamente crecieron con las mismas oportunidades económicas con las cuales crecieron las otras empresas, ¿no? Entonces, esto es algo que se podría señalar como crítica a, a esta apertura internacional. Eh, la pregunta es, y si esta fuera la cuestión, ¿por qué México terminó optando por entrarle al GATT? Bueno, pues eso es lo que quiero que entendamos en las siguientes clases que vamos a estar teniendo. El comprender si hubo una reticencia, ¿cómo sería? Una búsqueda por México de no entrar en este tipo de tratos, porque terminó aceptándolo 42 años después, ¿no? Em, yo creo que ahí le podemos dejar para la clase de hoy y seguiremos platicando de esto en las siguientes clases. Agradezco infinitamente la atención y nada, también la paciencia por haber entendido que tardara yo tanto en subir estos videos. Muchas gracias.